tantos años, más 57, 58 años, cuando yo lo conocí. Sí, era alto, fuerte, no gordo, fuerte, y además, sobre todo, tenía unos ojos que lo decían todo. No sé, no puedo explicarlo, pero te estaba hablando y te estaba mirando y te estaba traspasando. No podías, no sé, no podías ocultarle nada. Era un hombre inteligentísimo, guapo mucho. Lo conocí en Praga, en fin, cuando llegué a Praga. Yo llegué en el año 1960, porque antes había estado un año en París, en Francia, en París, y llegué en el año 60. Hecho puntual, tengo mi padre, que ha estado 23 años en las cárceles franquistas, o sea, estuvo primero 3 años, después 19 con 22, 23 años. Fundamentalmente, cuando yo tenía 9 años, pues, en fin, es bastante de... Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro Desde que yo llegué a Praga, que en el año 60, hasta que murió en el 69. Sí. Además, por unas razones un tanto especiales, estuve bastante ligado a él. Sí. Estuve ligado a él porque daba la circunstancia de que era el español venido del interior, como en nuestro lenguaje se decía, Sí. venido del interior, más joven en eso. Entonces, bueno, pues él era el responsable entonces del partido en Praga y bueno, pues Te hizo una gestión sí, me importante. hizo, o sea, me largaban, hablando vulgarmente, me largaban los niños para que yo les explicara qué era España, porque como ejemplo, no le distingo bien, parece Sarachani, ¿no? Sí. Ah, sí, es el puente de Carlos, es Sarachani. Ese Sarachani es el puente de Carlos. Bueno, el puente de Carlos es un puente que está hecho Sí, de vista desde hace, pues, de la época en que estaban allí los españoles, o sea, las iglesias Sí, porque este es el antiguo españolas. reino de Bohemia. Sí. Exacto. Entonces, bueno, Es ese el Moldava, quizás, ¿no? Sí, Sí, es Sí. el Moldava, pero en la parte del molino. del molino. Sí, que tiene... Es un molino de los que se usaban entonces de agua todavía, que se ha conservado, vamos, lo tienen como Sí, hay espectáculo. Oiga, la ciudad se conserva muy bien porque no se fue bombardeada, ¿no? No, Sí. no fue bombardeada. Bueno. Cuando terminó la Segunda Guerra, o sea, la Guerra Mundial, Sí. Praga no había sido bombardeada porque allí habían estado la élite de las SS. Sí. Entonces fue muy respetada
hasta el final, sí. Prácticamente solamente en los últimos días ya es cuando hubo... Eso determina que se vea, como Sí, estamos viendo, tanto sí. barroco. No, bueno, no fue bombardeado y además gracias a que el ejército soviético Entró. los tanques soviéticos entraron en Praga e impidieron la destrucción de la ciudad. Ajá. De todas maneras, sí, está bastante bien conservada. Sobre todo, hay muchísimas iglesias maravillosas porque, lo consideraron como patrimonio nacional y estaban cuidadas por el Estado. Entonces, es maravilloso lo que hay allí. ¿Has regresado hace poco tiempo a Praga? Hace como unos 3 años. ¿Y tienes ganas de volver? Ya, venga. No tengo más problema, que me lo paso fatal en el avión, pero bueno. Pues ahora, como decíamos antes, una vez que veamos toda esta fotografía tan preciosa de la antigua capital de Bohemia. De Bohemia. Es preciosa. Sí. Porque cuando ustedes estaban allí en Praga, todavía aquello era Checoslovaquia. Sí, entonces era que Checoslovaquia. está compuesta por Bohemia, Moravia Sí. y Eslovaquia. Pero vamos. Los países checos son Bohemia y Moravia y Eslovaquia. O sea, Ajá. Chequia, la República Checa es Moravia y Bohemia. Qué bonito, ¿no? Bueno, Ese es no solamente la es bonito, posición. es que lo conservan Parte bastante Fuchs, bien. ¿no? Porque tenía un humor muy específico. Yo decía, ¿qué tipo de humor? Porque no era el humor clásico ese del andaluz, no. Era humor gaditano, humor del puerto. Eso lo he constatado ahora al llegar aquí. O sea, cuando vine al puerto, en primer lugar no sabía que venía al puerto, porque para mí el puerto, Puerto Real, era lo mismo. Yo sabía que la fábrica que íbamos a montar estaba en... Bueno, porque hay que decirle a los espectadores que tú interviniste en el montaje de la En el fábrica de montaje la General Motors, porque General tú eres ingeniero industrial. En poco tiempo empecé a comprender lo que aquel hombre me había transmitido. Y yo yo me siento ya, después de 20, en mayo harán 20, el 1 de abril, harán 21 años que llevo aquí, pues me siento portuense. Y eso me lo metió Modesto a mí dentro. Para Modesto, el puerto terminaba en la Plaza de Toros y en la Plaza de los Jazmines. Claro. Porque todo lo que hay ahora de este para allá, en aquel entonces no existía. O sea, no había reunión en que estuviéramos que no saliera a relucir cuando él... Parece ser que nunca regresó, ¿no, Antonio? No. Nunca. Murió... Se murió con esa pena, ¿verdad? Se murió con esa pena. Se murió con esa pena y yo estuve precisamente cuando entraron los tanques soviéticos. Sí, el 21 de agosto, cuando entraron los tanques soviéticos, yo estaba, precisamente porque estaba esperando que Águeda estaba en España y regresaba, estaba esperando que a mi mujer, y resulta que en la calle Plicopi, que es en donde tenía la delegación el partido, Sí. el partido estaba allí Modesto. Entonces, según estaban entrando los tanques, como él hablaba ruso, que el socialismo no está en peligro, en fin, hablando de eso. Entonces, tal vehemencia ponía que yo que estaba al lado, temiendo que pudiera haber problemas, porque claro, eran unos y venían armados. Sí, pero Entonces tiré de él para adentro para que no tuviera problemas. Para que no siguiera hablando. Me dijeron, no, si es... Y yo dije, pues hijo, yo no sé quién habrá por Modesto, pero era Modesto. Le venía, vamos, al pelo. Sí. Era su nombre. Modesto, era como si hubiera sencillo. nacido con él, vamos. De la Juventud y de los Estudiantes, que se realizó en el 57. Pero se hizo el 57 en Moscú. Ojo, en aquellos tiempos ya Moscú era un problema, ¿eh? Entonces, al regreso es cuando tuvimos problemas. Y yo, como consecuencia de como emigrado político en Francia, y cuando me iba a presentar, o sea, me iban a presentar para pedirme eso, resultó que uno que anteriormente lo habían devuelto a España. Sí. Entonces se decidió que tenía que salir y fui a Praga, llegué a Praga, que allí estaba Modesto. Bueno, ¿y fuiste con tu mujer o...? No, mi mujer cuando yo tuve que salir, salí corriendo y bueno, pues se quedó matriculado. Sí. Entonces, bueno, como tú aquí has llegado como estudiante, tú has llegado aquí a estudiar, no has llegado aquí a traerte a mujeres, como... Entonces,
me hicieron bastante problemas. Como yo me había nacido un hijo, me pusieron verde. Eso no podía ser, como un rojo. No tenía. Estaba perfecto. Estaba perfecto. Pero no solamente él, personalmente él, su mujer estaba trabajando en una fábrica, cuando como dirigente, como las mujeres de otros de los dirigentes del partido. Él tenía un salario. Mira. Entonces su mujer tenía que trabajar en una fábrica y trabajaba con la mía. A mí me dicen en aquella época que yo voy a acabar en el puerto, vamos, ni soñarlo. Pero para que se den cuenta los portugueses y que de verdad que quieran a Modesto, yo recuerdo que bueno, aquí habíamos españoles de toda España, había, paga la redundancia. Y bueno, pues salían siempre las bromas, Cataluña, que si el País Vasco, que si no sé qué. Modesto no solía decir nada. Y al final, cuando ya todos nos habíamos callado, él decía, ¿y el puerto qué? Te digo, y yo no sé, pero yo quisiera decirle a los portugueses que han tenido, que sí, que aquí ha habido muchísimos hombres ilustres, de todo tipo, pero que una persona sea al mismo tiempo tan capaz como profesional, vamos a decir de una manera, y al mismo tiempo tener una humanidad tan grande, francamente, se da muy, muy poquitas veces. No solamente lo que normalmente se ha estado hablando, Sí. en nuestra guerra civil, también participó en la liberación, como otros muchos españoles, sí, Sobre el nazismo, sobre la... en la lucha por el nazismo. ¿Qué vamos a decir? Era alto, caminaba rectísimo, pero digamos que eso era lo de menos, porque para mí lo demás es que era un hombre serio, no sonreía mucho, era serio, pero era muy tierno. Él te hablaba y yo recuerdo las primeras veces que lo vi, que yo estaba bastante asustada, recién llegada a Praga, había salido de España para allí, me encontré con un mundo nuevo, con en fin. Y yo le recuerdo siempre que cuando me hablaba, así, la manita en el hombro, y parecía, no sé, como que te tranquilizaba, tenía una forma de ser muy, muy tierna, muy agradable, era muy atractivo, lo repito otra vez, aunque mi marido se enfade. Pero era un hombre que yo qué sé, atraía mucho, muchísimo. Era un hombre muy sincero, no le bailaba el agua a nadie o le contaba historias para que se sintiera, oh mira, yo vuelvo a repetir, recuerdo cuando llegué a Praga, que todo el mundo me contaba lo maravilloso que todo iba a ser, y fue él la única persona que me dijo, olvídate, lo vas a pasar fatal. Y además de pasarlo fatal, pues vas a pasar mucho disgusto. Te estás enfrentando con un mundo nuevo, te estás enfrentando con algo que no conoces. Y en fin, y me dijo, y te van a prometer el oro y el moro, no te quedas nada de nadie. De verdad que eso me sirvió muchísimo, vuelvo a repetirlo, porque fue eso lo que me enseñó a llegar y a pelear y a saber estar y a encajar todo lo que me vino después. Entonces yo del recuerdo que tengo de Modesto, vuelvo a repetir, es un hombre que no era alegre, no era muy dicharachero, no, sí tenía una guasa allá, y esa guasa gaditana, esa guasita que hay por aquí, esa guasa la tenía, pero vamos, entonces, no sé, como que cuando te hablaba, te inspiraba, vuelvo a repetirlo, te inspiraba mucha confianza, te dejaba muy tranquila, pero no te hacía coger falsas expectativas. Él desde un primer momento, a mí, vuelvo, te digo, yo os cuento la experiencia que tengo de él, no le conocí ni en la guerra, ni antes, ni le conocí en ese momento de su vida, y puedo decir que a mí me causó una impresión estupenda. Así como otras personas que vivían allí, también más o menos de gente de cierta relevancia, pues eran más empaquetados, que era una persona estupenda. Pero así como Modesto cuando te hablaba era eso, Modesto, Lister era Lister. Entonces, esa diferencia que yo noté en ellos, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo de Lister, y te lo digo porque te lo dije a ti, de Lister lo que recuerdo es que hacía unas empanadas gallegas
que vamos. Pero por lo demás, era más empaquetado, era más jefe de partido. A Modesto nunca le vi en esa posición. Era un exiliado más que estaba cumpliendo allí lo que tenía que cumplir, que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y, en fin, por ejemplo, a mí me llamó también la atención de que la mujer de Modesto, yo fui a trabajar, al poco tiempo de estar aquí, yo fui a trabajar en una fábrica, y la mujer de Modesto trabajaba en esa fábrica. O sea, no había privilegios por parte de él, con respecto a su familia, nunca ha habido privilegios, nunca ha habido, es mi mujer y tiene derecho a, no, es una más. Y todo eso en mí creó una sensación de verdad, de mucho cariño hacia él, mucho. Quizá me pase en pensar, porque también tendría su lado negativo, ¿no? Pero la verdad es que para mí ha sido un hombre muy positivo y vuelvo a repetir, modesto, el nombre le venía de maravilla porque es que era modesto y al mismo tiempo de una entrañable y de una ternura y de una personalidad que de verdad, bueno, me callo porque si no yo me voy. Yo hablando de él me voy. Bueno, pasamos ahora a Antonio. Antonio llegó a Praga, me gustaría que nos dijeras por qué fue el hecho de tú llegar a Praga y a continuación, cuando conociste a Modesto, si sabías la leyenda que te traía detrás de él, de su ejecutoria en la Guerra Civil Española. No, pero yo conocía, yo a Modesto solamente lo he conocido en Praga, 5 años antes que ella, porque llegué 5 años antes. El motivo de mi salida, pues la de tanto emigrantes políticos españoles. Participé en las primeras elecciones sindicales primeras elecciones sindicales en Madrid, en donde comisiones obreras, que entonces todavía no existían como comisiones, se formaban. Entonces, las 10 empresas más importantes de Madrid, de más de 1000 obreros, formamos una comisión obrera para ver si entrábamos en los sindicatos verticales. Entonces, ese tema era muy problemático porque generalmente nuestros compañeros, nuestros camaradas, tenían un lenguaje de la época de la República, hablaban de tribunales mixtos y de cosas por el estilo. Entonces, nosotros, que habíamos nacido con el franquismo, o sea que en las escuelas habíamos estudiado el espíritu nacional, hablábamos otro tipo de lenguaje, hablábamos el mismo lenguaje que hablaban ellos. Entonces, la intención en aquel entonces era conseguir penetrar dentro de los sindicatos para, utilizando las pocas garantías que había, obtener una mejor. Entonces, participé, ese fue después me mandaron, se celebró el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en Moscú, y como era uno de los que había participado en esto, bueno, me mandaron para allá. Al regresar hubo unos incidentes, con lo cual habíamos ido allí todos con pasaporte legal, que en la frontera nos lo retiraban y entraba con un documento que nos habían pedido. Pero teníamos la esta de que teníamos que llegar con ese pasaporte que habíamos tenido hasta Alemania. En Alemania ocurrió que teníamos la orden de sacar el documento que teníamos, que éramos delegados de la juventud, para ir al festival, y hubo uno de ellos que no se entendió, se puso barroco, total, que el pasaporte se lo sellaron. Cuando regresamos a España, pues todos los que habían sacado los pasaportes más o menos por esa época,
empezaron a investigar y pues hicieron una redada terrible. Resultó que a mí en esa redada no me cogieron porque tenía el pasaporte, como ya estaba metido en estos líos, yo el pasaporte lo tenía ya de siempre, muchos meses antes tenía mi pasaporte. Entonces, pero claro, cayeron mis compañeros. Entonces tuve que eso y bueno, salí. Al final no quedó más remedio que exilarme. Llegué a Francia, en Francia estuvo un tiempo y después pues, fui a Praga. Y ahí empezó mi vida. El conocimiento... El conocimiento con eso, el conocimiento con Modesto, la estima que tiene mi señora, ella, porque en realidad lo que nos resolvió Modesto es que nosotros, como siempre, hemos sido más brutos que un arao. Entonces, cuando yo me tuve que ocultar, estuve bastante tiempo en España, estuve cerca de 9 meses encerrado en un habitáculo en donde me habían oído hablar por la Pirinaica, por Radio Moscú y por no sé cuántos sitios, que yo seguía allí porque no podía salir. Y mi novia la dejé embarazada. Evidentemente, ella, para que yo no me enterara, para que yo pudiera salir, yo no dijo nada. Entonces, porque si no, desde luego, antes de salir hubiera dejado arreglado el asunto. Resultó que cuando yo ya salí, al poco tiempo hubo una gran caída en Madrid, en donde los dirigentes del Partido Comunista cayeron, entre ellos Simón Sánchez Montero y Lobato, que son los que... Entonces, tengo que explicar cómo te quedaste embarazada. Eso no te falta, lo sabe todo el mundo. Otra cosa no sabrán, pero eso... Entonces, por ese motivo llegué allí. No sabían. Entonces, cuando llegué a Praga, pude enterarme de que había un niño en Madrid que podía ser, que era mi hijo. Entonces cuando lo quise arreglar, pero hombre, no, entonces empezaron no, pues tú lo que has venido aquí es estudiar, tú lo que has venido es estudiar las cuadraturas del círculo que hacemos alguna vez. ¿Tú sabes de quién es ese hijo? Pues porque no sé qué, porque a fulano le pasó, porque a fulano... La única posibilidad que teníamos de que ella viniera era que me casara por la iglesia. O sea, no había otra forma de arreglar. Y evidentemente, cuando eso, fueron mis propios camaradas los que me ayudaron también a eso. Porque, sobre todo Modesto. Y Modesto fue el que luego Modesto en que nos casáramos, no. Pero aunque yo fuera así. Que en la iglesia no. Pero aunque yo fuera así. Pero luego aunque tú fueras. Entonces allí se habían explicado toda una serie de historias que no venían. Entonces cuando pasó el tiempo, una de eso hablando como de esto, le expliqué cuál era la situación. Además porque había venido un camarada nuestro de Francia, había pasado ahí, y al verme, y bueno, y explicó, oye, si este hombre caminaba con un osito de peluche que yo tenía por el mundo para llevárselo a su novia y tal, eso es verídico, eso no hay posibilidad de que este hombre no esté diciendo la verdad. Y bueno, la única manera que hay, entonces Modesto es cuando intervino y arregló, oye, este hombre es una injusticia. Si estudia o no estudia, como estáis pensando, menos estudiar, más estudiará si ella viene a Praga. Entonces ya se arregló. Él fue el que arregló las cosas para que Águeda hubiera. Entonces, desde ese momento, claro, yo con Modesto tenía una afinidad. ¿Contáis lo difícil que es encontrarte con
camaradas, y el único que realmente comprendió, bueno, no el único, hubo más, pero el que hizo que resolviéramos el problema, pues, y esto duró por 5 años. 5 años que tuvimos. Bueno, dos es que uno había estado en Francia y el otro no me había enterado. En realidad, de 4 años fue lo que duró él. O sea que mi hijo llegó a Praga con 5 años. Puerto llevó 25 años, tantos como la General Motors. Pero aquí vine cuando murió Franco, a los pocos meses. De que muriera Franco, es cuando regresé. Ahí seguimos Entonces viendo yo fotos. con Modesto, desde que llegué en el año 60 hasta que murió en el 69, he convivido. Para mí Modesto era como el padre que realmente no había tenido, porque mi padre lo metieron en la cárcel, o sea, no he conocido a un padre, y él es el que, ¿cómo podría decir? Me acogió allí, es el que me resolvía Las papeletas. las papeletas. Es bonito, O sea, pero- además de lo que era como camarada, como responsable que era de las organizaciones allí, Sí. era su... Yo después le voy a preguntar a Antonio sobre cuál era el papel que jugaba Modesto en Praga, pero yo sí quisiera, ya puesto que hemos empezado a hablar de ese tema, que me comentara cómo era Modesto como persona, porque aquí estamos hablando del general. Como persona era eso que sobre el mote que tenía, Modesto, es el que le caracteriza. Era un hombre de tal altura, porque aquí en su libro hablas eso, pero es que un Modesto también fue una figura en la Segunda Guerra Mundial. En la liberación de Yugoslavia, él participó. Él, con parte de cuando hubo los conflictos que hubo con los yugoslavos, con Tito, se vino a la Unión Soviética y después a Praga, se vino a Praga con algunos de los compañeros que habían estado con él en la contienda. en la contienda. Sí. Entonces, ese hombre nunca Hacía hacía gala de todo lo que había. alarde. Lo único que hacía alarde, por eso es por lo que me llamó la atención, porque cuando yo vine aquí ni sabía que estaba en exposición. Y hablando de la memoria histórica, el que uno, no él solo, pero uno de los que participó más activamente sin que se conozca, no se habla de ello. No se ha hablado nunca de ese tema, porque evidentemente la transición no llegó por... Los españoles esperaban que estaba Maduro, porque ellos habían participado, entre ellos Modesto, que estuvo en ellos. Ellos se creían que cuenta que las circunstancias habían cambiado y eso era posible, fue posible porque personas como yo, que sí, yo por eso, pues mi padre estaba en la cárcel, a mi madre me la asesinaron de una paliza, mi abuelo también murió en la cárcel, es decir, pero por aquel terror, y me quedé solo, con una hermana y cinco, me quedé solo, y los tíos con los que me educaron, el terror que había era que, vamos, que no se enterara el niño, era tal el terror. Entonces, en este caso yo todavía no conocía a Modesto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y lo único que se habla es, se termina en la guerra, y el periodo que hay desde el año 43, cuando ya se normaliza la situación. Se dio por sentado de que o nos liberábamos solos o no pasaba nada. Sí. Entonces salió una generación y eso lo captó gente como Modesto y como otros muchos, no solamente. Y plantaron los cimientos, en definitiva. O sea, fue eso, por eso se cambió.
Y algo que diga, que si el oro de Moscú, por Dios, modesto, por eso era modesto. Modesto tenía a su mujer trabajando en una fábrica junto con la mía, trabajando en una prensa para alimentar de eso. ¿Usted crees que Si hubiera tenido oro... si hubiera tenido el oro de Moscú, en la otra ruptura que hubo en nuestro partido y que ha sido la que facilitó para que después se llegara a lo que estamos viviendo ahora. Y yo esto lo puedo decir porque desde el año 81 tengo militancia, por lo tanto estoy hablando mis propias experiencia. Vivencias. Cuando entraron los tanques, resultó que yo estaba aquel día junto a Modesto porque estaba esperando que mi mujer viniera de España. Y estaba con él en la que llamábamos la casa del partido, era la Priscopie, por donde estaban entrando los tanques. Y vi como Modesto se abalanzaba a eso, y como él hablaba ruso, porque había hecho su carrera y les gritaba en ruso. ¿Qué hacéis aquí? Fui yo mismo el que le tuve que agarrar, echarle para atrás. Pero en aquel mismo ni el partido ni eso, su propio hijo Antonio, que acababa de llegar de Cuba, está casado con una cubana, que la veréis, los que vayan las pueden ver, la verán en los actos. Acababa de regresar, estaba trabajando en la agencia de ocupaciones que fue aquello. Entraron allí, el hombre que hablaba también ruso, claro, porque era uno de los traductores del ruso al español allí, se abalanzó, les dijo que quiere hablar con el camarada. O sea, en ese aspecto es una familia tan modesta porque nadie conoce, o sea, no se ha hablado nunca de estos circunstancias, porque no eso, y Modesto, pero murió resolviéndonos el problema, porque cuando entran los tanques en España y en todos los cómo los comunistas, cómo se va la Unión Soviética, es que estos son unos revisionistas, unos no sé qué, unos no sé cuánto. Los únicos que podíamos explicar realmente lo que pensaba el pueblo checo, perdonad, No, sí, es lógico que la historia hubiera podido cambiar por una sencilla razón. La glasnost, que luego trataron de hacer los soviéticos, no podía hacerse. No era posible conciliar eso para hacer este tipo de experimentos, que no era ni más ni menos que demostrar que el socialismo puede ser competitivo. Era eso, ni más ni menos. O sea, que el que trabaja tiene que trabajar y producir de una manera racional. O sea, no los chistes, ¿no? Y fabricar, por ejemplo, bragas que faltaban y como no estaba en el presupuesto, pues no estaba en el plan, no se hacía. O sea, era racionalizar eso, pero sin darle las fábricas a los capitalistas, ni nada por el estilo. Eso lo podía hacer un país de 14 millones de habitantes, desarrollado industrialmente como estaba desarrollado Checoslovaquia, y no podía hacerse como se intentó después. Eso fue eso es la virtud que tuvo, y eso es que luego creo que los otros fue, porque esto fue un golpe para la inmensa mayoría de los de izquierda. Si lo han hecho los soviéticos es porque estaría bien hecho, alguna razón tenía. Y eso no era. Entre los nuestros mismos, los que allí trabajaban, el uno estaba en la Federación Sindical, el otro en revistas internacionales y en elementos internacionales, que vivían de eso que llamáis, de lo de Moscú, tenían allí su propio. Mantener una actitud diciendo lo que han hecho fundamental de los españoles en Praga. Y fue, pero claro, que nosotros tuviéramos esta actitud
no valía si no hubiera habido una persona, y no solo Modesto, pero fundamentalmente la figura más eso era Modesto, porque estuvo Lister, que tomó la otra actitud, Sí. y hasta formó un nuevo partido. Entonces, que nosotros, que lo habíamos vivido, pudiéramos explicar al resto de... en fin, yo tuve problemas con mi padre, cuando se enteró y le dijeron, no, es que tu hijo no solamente está ahí, sino que yo he hablado personalmente con tu hijo, y tu hijo, porque vive con los checos, porque está en eso, porque conoce, está diciendo lo contrario que dices tú, y que ya se explicará. No tiene explicación y no puede ser. Y eso es lo que... en fin, además, porque Carrillo no hubiera podido llegar, llegaba con un bagaje de un partido y de unos conocimientos de todo el orbe, que habíamos mantenido esa actitud. Por eso Carrillo, sentarse allí, pudo hacer Lo que hizo. lo que hizo. Exacto. Sí. Y Yo vamos, quisiera- si eso no se explica a la gente, metido, alguna vez pudiéramos, y que no el horror que no volviera a suceder. Venía con los complejos, de la cantidad de complejos que trae cualquiera, que viene de una zona industrial aquí, a Andalucía. Yo pensé, va en una fábrica de la categoría que tenemos que montar, con analfabetos, con eso, con vagos, ese tipo de problemas. Claro, cuando empezamos a eso, yo me he encontrado con un grupo de gente que no tienen nada que envidiar a nadie. Otra de las Y leyendas. hemos montado una fábrica ahí que es una vergüenza que se la vayan a querer, que la vendan. Tomando el pelo, te lo está diciendo, Sí. ese tibis que yo no lo entendía. Tardó en entender. Tenemos por ahí todos de los andaluces es otra, es el andaluz, el sevillano. Te decía, te voy a resolver el problema. Te resolvía el problema y después Hacía mutis por el foro. te llamaba y te decía, bueno, tu problema está... Tu problema lo hemos resuelto. Nunca decía que lo había resuelto. Cuando sabíamos... Claro, yo tengo un caso... Antonio, está claro que nunca más se volvió a encontrar a una persona de esa calidad y de esa... O sea, para mí hay dos hombres, además de mi padre, que son Simón Sánchez Montero, que fue el que me metió en estas lides. Murió hace poco, creo, ¿no? Sí, ha muerto hace poco y también tiene... Ayer estuve hablando Tu viuda. con su viuda porque le dije que iba a ver a... Entonces hablé con ella y le dije, y entonces, bueno, me dijo que ella también tenía problemas con Simón. O sea, por eso, por lo que me vais a perdonar, en un momento me lanzo a decir esa bruta.